Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast, el podcast de El 5, donde construimos y queremos seguir fomentando este ecosistema tech a través de diferentes contenidos. El día de hoy tenemos un tema súper chévere y súper importante en las aristas organizacionales y en este caso vamos a hablarlo en función de las startups y es la cultura organizacional. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la cultura organizacional, cómo puede uno influir en el éxito de una startup y todo eso a través de experiencias propias. Entonces, bueno, quería empezar contigo, Nat. Cuéntanos, ¿tú cómo consideras que influye o no influye la cultura organizacional en una organización? ¿Crees que es fundamental una buena cultura? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, digamos que dentro de mi experiencia laboral, todas las empresas, así sea una persona o sean 500 personas, sí tienen una cultura, ¿cierto? Tienen un modus operandi, tienen una manera de trabajar que se va construyendo, obviamente, a medida de que la empresa crece. Entonces, cuando eres una sola persona, pues bueno, es como el yo con yo, ¿no? El emprendedor, estoy empezando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, yo tengo que sacar adelante mi empresa y yo lo hago. A medida de que vamos creciendo, pues digamos que vamos generando las dinámicas de trabajo en el equipo, ¿cierto? Entonces, así definiría yo como la cultura organizacional, ¿cierto? Cómo son las dinámicas del trabajo en equipo. Ahora bien, las startups tienen algo muy particular y es que las startups siempre buscan el crecimiento rápido, el crecimiento exponencial y quieren ser globales. ¿Eso qué significa? Que no va a ser lo mismo tú trabajar en una startup, en una empresa que nace como una startup, a trabajar en una empresa ¿cómo se le dice? Pues como más, sí, más tradicional, gracias. Y eso que incluso lo hemos visto que hemos trabajado en varios proyectos que son empresas tradicionales y que sacan un departamento o sacan un proyecto para que sean la startup. Pero resulta que ese proyecto queda con la cultura de esa empresa tradicional y se mueve súper lento. Entonces, como que para ese proyecto que esa empresa tradicional la quiere volver una startup va a ser súper difícil. Y muchas veces toca incluso desligarla de la empresa y como que dejarla más bien que sea una empresa solita para que realmente pueda moverse a las velocidades que una startup necesita moverse. Entonces, la cultura impacta, obviamente, impacta muchísimo, eh, sea startup o sea una empresa tradicional. Y sí o sí, y por más cliché que suene, por más frase motivacional que tú veas en LinkedIn o en Instagram o donde sea, y es que de verdad la cultura va muy pegada al líder. Entonces, según la cultura, según cómo ese líder se desempeñe, según cómo ese líder trabaje, así van a trabajar sus empleados, porque ese es el ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa sería pues como la acotación que daría aquí a esa pregunta. Porque también hay muchos factores ligados, no solo el trabajo en equipo, ¿cierto? Sino los valores, la comunicación. Entonces, como tú lo acabas de decir, desde ese liderazgo le puedes propiciar eso a tu empresa y no solo internamente, sino externa, porque hay flujos de comunicación, cultura organizacional que no solo, digamos, influyen en tu funcionamiento interno, que es lo que tú acabas de decir, como sacando un producto digital, en la velocidad que lo haces, sino también cómo te perciben al exterior o en el exterior, que ya habla un poquito de cómo te ve el público en el que tú estás enfocado. Sí, sí, obviamente. Y digamos que eso también lo vemos cuando, por ejemplo, nosotros incluso queremos hacer contactos con personas de fuera. Entonces es como que uno está acostumbrado a una velocidad y te contestan en otra. Entonces, pues obviamente creo que ahí parte mucho de, bueno, entender un poco ese contexto y no parar. Porque pues muchas veces es como que
a veces como que uno intenta o puede caer en error como, bueno, no, es que esta persona no me contesta, bueno, vamos a esperar y vamos a ir en la velocidad de este cliente, pero pues uno no se puede quedar solamente con esa opción, entonces que toca buscar más opciones y hacer e intentar que las cosas se muevan a la velocidad en que uno lo necesita o en la cultura, pues obviamente a la que estoy acostumbrado. Pienso que ese fit cultural también va muchísimo también desde la manera en la que uno recluta su equipo de trabajo. Y digamos que a medida de que entre más uno más estricto sea reclutando personas que tengan los valores y que tengan como esas dinámicas de trabajo que no tienen la empresa, va a ser mucho mejor. Porque si no, esa persona se va a aburrir muy rápido o podrá parar muchísimos procesos. Entonces, creo que eso es algo que uno tiene que tener muy claro también es, bueno, estoy construyendo una cultura, estoy construyendo una empresa, cuáles son los valores, cuáles son las cosas que me identifican a mí, cómo quiero yo trabajar y pensando en eso, así tienen que ser las características de las personas que voy a incluir en mi equipo. Súper, y Cami, desde tu experiencia en este ecosistema de startups, ¿qué consideras que es vital en las culturas organizacionales o qué piensas que puede mejorarse para que tenga un resultado más fructuoso, como lo dice Nat, también en el equipo de trabajo? Bueno, yo diría primero que la misma startup tenga muy claro cuál es su cultura, ¿sí? Porque muchas veces, obviamente, al ser startups, como estamos en constante iteración, en constante cambio, las cosas van cambiando. Nuestros comportamientos, nuestra manera de hacer un proceso puede cambiar a lo largo del tiempo. Pero es que la cultura es más como ese ADN, como eso que me representa a mí como organización, como entidad. Entonces, hay incluso entidades y startups que lo hacen tan bien que ya uno desde afuera sabe, digamos, a qué tipo de compañía pertenece una persona solo con el comportamiento de la persona, porque tiene ciertos comportamientos muy, muy de X compañía, o porque tiene ciertas motivaciones que son transmitidas por X compañía, ¿cierto? Entonces, eso por un lado, siento que es muy importante. Creo que toda cultura organizacional tiene que estar fundamentada, independiente de cuáles sean como los parámetros, tiene que estar fundamentada en el respeto de todos los empleados, entre todos. O sea, respeto entre pares, para mí es algo fundamental y siento que toda organización tiene que enfocarse mucho en que el respeto sea, yo diría que el pilar, ¿sí? Y ya adicional a eso, pues hay muchas cosas. Para mí lo fundamental también es la diversidad. Con diversidad no me refiero solamente a lo que hoy en día mucha gente dice, no, es que en diversidad es que, por ejemplo, una empresa tech que éramos 80 hombres, tengamos 2 mujeres. No, diversidad es diversidad, no, en todo el sentido de la palabra, en pensamientos, en qué tipo de iniciativas te presentan los empleados, ¿cierto? Entonces, no solamente te cases con que porque tienes X cultura, entonces no vamos a recibir ideas diferentes, sino que la diversidad de pensamiento precisamente es lo que hace una organización rica, ¿cierto? Y créeme que eso influye muchísimo en el rendimiento de una compañía. Por ejemplo, yo tuve la experiencia en Textiles. Allá la cultura era muy, de alguna manera, independiente, en el sentido de que te daban mucha confianza, pero era una mezcla entre independencia y acompañamiento. Entonces tú eres independiente, pero tienes 90 mentores que están constantemente alimentándote, y no solamente en sus áreas de expertise, sino que también te nutren en partes de valores o en comunicaciones, en interacciones sociales. Entonces creces muchísimo, ¿sabes? Entonces sí, yo diría que eso, como que te tenga muy claro. Además, la cultura te impregna, ¿no? O sea, por ejemplo, eso lo que Cami decía, y menos que en parte también. Por eso Cami termina en 5 y también pues nos dice, no, si alguien tiene dudas, díganmelo, yo los puedo ayudar.
Estoy aquí asumiendo que en parte, pues obviamente también es como por esas dinámicas que tuviste allí, ¿no? Hasta el 5 me contagió a mí. Es más, algo tan sencillo como lo que hablábamos una vez, cuando yo inicié en 5, hay una cultura de bienestar, hay una cultura de no solamente sabemos mucho de producto digital, de tecnología, pero cómo hacemos que también quienes participen puedan sacar su mayor potencial. Entonces, hablamos mucho, ya me estoy incluyendo, de temas de bienestar, digamos, de temas de salud, de temas de cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestros cuerpos, cómo alimentarnos bien, porque esto tiene un impacto positivo en nuestro crecimiento profesional. Entonces, yo inicialmente no tenía esos hábitos, yo inicialmente no, ni siquiera pensaba en ese tipo de cosas, y no creas, poco a poco, como que ese tipo de comportamientos positivos se pegan. Entonces, ya uno como que ve, qué rico, si sabes que voy a tomar mi batinito, voy a probar esto, voy a este tipo de comportamientos que te hacen crecer como individuo, que los tomas de una organización, como el 5. Sí, total, tanto positivos como negativos, o sea, eso se impregna total. Y digamos que ahí es como así, y vuelvo y digo hasta también, así por más frase de cajón que sea, así por más que nuestros papás no lo digan, dime con quién andas y te diré quién eres, eso sí es súper verídico. Entonces, por eso uno también tiene que cuidar muchísimo, pues por un lado, uno como líder, cuidar muchísimo esos valores y como pues lo mencionaba, pienso que eso tiene que ir muchísimo desde los procesos de selección, quién entra a la organización, que lo comparta y pueda incluso, pues obviamente, aportar y mejorar esos valores que tenemos. Y uno ya como persona cuando va a entrar a una organización, pues uno también como entender, ¿no? Como bueno, aquí cómo les gusta trabajar, qué es lo más importante, cuáles son los valores que lo identifican, porque pues también es cómo me cuido yo y me blindo de cosas que no quiero, o cómo me cuido yo y hago parte de algo que pues, me pueda hacer crecer. Y como decía Camilo, te retroalimenta en muchos aspectos. En algún momento yo también se lo comuniqué a Natalia. Yo sentía un constante como reto de aprender algo que yo no conocía, ¿cierto? Pero complementarlo con lo que yo sí conocía. Entonces, para mí personalmente, por ejemplo, pienso que este tipo de cultura de liderazgo es el que hace crecer mucho a la persona, no solo profesionalmente, sino personalmente, en conjunto con sus habilidades blandas. Y aquí va como la otra pregunta que les quería hacer como para dar un contexto general en las startups. ¿Cuál es el liderazgo que sobresale en este tipo de organizaciones? ¿Un total independiente o bueno, te llevan un proceso acompañado y te sueltan? ¿O cómo? Yo quiero hablar algo ahí muy puntual y es desde mi experiencia en el área tech y de producto. Sí, probablemente no tenga otra perspectiva, pero a medida que he crecido en mi carrera profesional como desarrollador, me di cuenta de algo que me rompió, mejor dicho, me abrió la mente, y es que cuando tú quieres alcanzar un nivel de seniority, que seniority entiéndase por el nivel de experiencia que tienes en tecnología, cuando van a contratar a un desarrollador, buscan que sea junior, mid o senior, ¿sí? Es como por niveles. Y descubrí que realmente lo que te hace a ti senior es tu capacidad de mentorear a otras personas. Ni siquiera el que seas el programador más teso del mundo, no, es tu capacidad de cómo transmites ese conocimiento a otros y de cómo logras que se alineen con los lineamientos de la compañía. Tu capacidad de liderazgo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes esa capacidad de liderar un equipo y bueno, entonces respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es ese líder? Tiene que ser una persona que lidere desde el ejemplo, que lidere desde el respeto, desde la tolerancia, que pasa mucho en empresas de tecnología. Algunas no tienen la tolerancia suficiente para acoger personas que apenas están iniciando en el mundo y que probablemente no tengan no sean los más expertos, pero de qué manera tú los abordas para que puedan ser expertos, para que puedan realmente aportarle a la organización. Entonces, para mí un líder que sea
que tenga la suficiente capacidad de mentorear a otros, que sea capaz de tomar decisiones difíciles, porque eso es algo muy complicado también. Tienes que saber cuáles son tus límites, tienes que saber hasta dónde soy tolerante, hasta dónde puedo ir, ¿cierto? Entonces, también ser un buen líder es saber cuándo decir que no, es saber cuándo decirle a una persona que no va por el camino correcto, o incluso a ti mismo, es saber reconocer tus errores, saber agachar la cabeza y decirle a tu equipo, muchachos, esta recae en mí y yo, lo siento, pero seguir adelante, ¿sabes? Es buscar soluciones. Para mí es el líder que más puede guiar a una organización a que la rompa. Digamos que soy muy de acuerdo con Cami. Definitivamente, pues a la final el líder es el que construye la cultura, o los líderes, ¿cierto? Los diferentes líderes. Pero hay algo que yo sí he notado, digamos que en las diferentes startups, con los amigos que uno tiene, que uno pues obviamente va hablando, y es que las startups tienen algo muy particular, y es que cuando tú entras a una startup es como que tú aprendes de todo, porque como por lo general los equipos son pequeños, entonces no es como que, bueno, solo ser el desarrollador y ya, no. O sea, si el diseñador está súper ocupado o algo, te tocó inventarte un diseño o algo así para poder entregar la fecha final, y el diseñador después lo organiza, o das ideas en mercadeo porque ya estamos lanzando. Entonces como que todo lo vuelve así, como que todo converge alrededor del producto para poder que el producto salga adelante. Entonces eso lo hace pues por un lado muy bonito, y te obliga a ti como que de verdad a crecer un montón, porque cuando tú tienes un perfil. Entonces digamos que yo venía, yo cuando yo estudié pues diseño de medios interactivos, que es toda la parte de UX UI, pero cuando yo me gradué de la universidad, yo me metí de lleno, fui al mercadeo digital. Entonces yo empecé a trabajar mucho en mercado digital era algo pues que me encantaba muchísimo. Y las cosas de la vida me devolvieron a producto, y entonces como haber entendido mercadeo y ahora producto y tener bases de programación, o sea, como que todo eso te hace como y entrar a las startups es como que coges todo ese conocimiento y tú sientes que aprendiste un montón en 6 meses, en un año, y es como que ¿a qué hora yo aprendí todo esto? Entonces, eso como que eso solamente te lo va a dar una startup, o sea, una empresa tradicional no, porque tú vas pasito, 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 vas muy suave. Y lo otro que también veo que quizás no es como cultural, pero sí, bueno, sí puede ser cultural, pero creo que es algo que las personas que quieren empezar a trabajar en esta industria tienen que tener en cuenta, que hay que ser súper, ¿cómo decirlo? Saber lidiar con los cambios, ¿sí? Y saber dejar ir. Porque entonces tú empiezas con un producto, entonces en mi caso, entonces estoy diseñando algo. Entonces lo diseñamos y probamos y resulta que no. O sea, todo eso lo que tú trabajaste en una semana, hiciste maratón, te trasnochaste, pues no sirve porque el mercado no quiere. Y no es como, no puede ser. O uno está así trabajando y sucedió algo. No sé, llegó un nuevo socio, encontramos otra oportunidad, entonces toca voltear todo el plan de trabajo de un día para otro, o incluso de una mañana a una tarde. Tú estás sentado por la mañana, listo. Mi plan es, voy a inventar cualquier cosa, mi plan es, listo, voy a hacer el e-commerce para zapatos. Entonces llega, no, ya no va a ser un e-commerce. Vamos a hacer un portal de llamadas para vender zapatos, y uno es como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, uno tiene que lidiar con eso, y al principio es muy difícil. Al principio es muy complicado, pero yo creo que una vez ya que uno lo supera, ya uno, bueno, listo. Listo, voy y cambio. Pero hay personas que obviamente eso les da más duro que a otras, y pues les cuesta. Vale, otra pregunta que ha surgido como mucho al respecto de este ecosistema tech y con las startups, pues sabemos que existen unas modalidades de trabajo remoto y hay muchos valores o muchas características de la cultura organizacional que van un poco ligadas
a esta manera de relacionarse presencialmente, un poco como de estos cortes. ¿Consideran ustedes que esto no interviene en ningún momento porque es desde cero como se formó la cultura de la startup, o que verdaderamente se pueden generar espacios así, aunque sea virtuales, para hablar un poco más allá de la parte profesional, que tiene que haber un poco de trazabilidad en los dos contextos? Sí se puede. Yo soy fiel testigo de que se pueden generar relaciones sociales de esta manera, de remotas. Es más, una de mis mejores amigas salió esa amistad de una relación laboral en el 2020 en pandemia. Y hoy por hoy ella vive en Argentina y yo vivo pues acá en Colombia, pero cada año nos visitamos, o yo voy para allá o ella viene para acá. Y todo depende es de la manera en que una organización genera espacios de esparcimiento y de creatividad e innovación. Entonces, cuando una empresa te permite a ti mostrar ese lado humano, ese lado que no solamente, listo, no solo Camilo es desarrollador, sino que, mira que Camilo toca piano, mira que Grace hace arte, ¿cierto? Y que de alguna manera se van conociendo y van conociendo las historias de las otras personas, las experiencias de vida. Todo eso se puede hacer a través de herramientas remotas. No me refiero solamente a mí. ¿Qué pasa? Que muchas veces asociamos remoto con videollamada. Y no es la única manera. Cuando tú, digamos, por Slack, el solo hecho de que empieces a hablar con una persona, de que decidas preguntarle sobre su vida, genera como ese tipo de comportamientos que teníamos usualmente en las oficinas. Cuando yo trabajaba en servicio al cliente, eso era algo de lo que más me gustaba, que tú con la persona al lado echabas chisme todo el día mientras tomabas llamadas. Algo así puedes hacer en el trabajo remoto. Me pasaba a mí que como yo era desarrollador no tenía que estar todo el tiempo en reuniones, entonces tenía esta pelada tampoco, poníamos la llamada, musiquita entre los dos, y uno va chismeando y hablando pues todo el día. Entonces, pero eso surgió porque la empresa nos permitió eso, porque la organización nos permitió como esos espacios, porque muchas veces hay compañías que no lo permiten. Hay compañías que, por ejemplo, y soy testigo de que no permiten que tú llames a otra persona de la organización fuera de una reunión programada. Entonces eso hace que sea más difícil como relacionarte con otros. Sí se puede, pero sí es más difícil, ¿cierto? Porque tienes que propiciar el espacio, como le decía Cami. Porque obviamente cuando tú estás en la oficina, pues el espacio ya está. Entonces también es como que, pues por un lado también digamos que te dispersas, la dispersión surge más de una manera mucho más natural. Entonces, claro, digamos que eso siempre ha sido algo que hemos hablado, digamos que en general con las personas, y es como, bueno, uno cómo logra hacer una cultura fuerte en remoto, porque o si no, pues el equipo se vuelve una cosa como súper transaccional, porque ya es como que, bueno, realmente no me importa si este producto es exitoso o no, mientras me paguen. O sea, me pagan, yo cumplo la tarea y ya, pero entonces no voy a aportar en ideas, no me voy a involucrar, no, si hay un momento de lanzamiento y necesitamos a todas las cabezas pensando, no voy a dar mi máximo potencial, porque la relación se vuelve totalmente transaccional. Cuando pues el reto está en lo que decía Camila, bueno, ¿cómo puedo propiciar espacios para mi equipo de trabajo? Algo tan sencillo como, por ejemplo, incluso la semana pasada, el viernes, como, bueno, vamos a jugar a Among Us. O sea, así como tal. Entonces, incluso tú con ese juego, o sea, a pesar de que es algo pues como súper sencillo y tal, uno se da cuenta, ay, no, uy, esto está como súper sádico, o esto es muy competitivo, o bueno, o sea, no se va dando cuenta de las personalidades y todo eso. Y también creo que otra cosa también que puede ser y que ayuda a las compañías es cuando hacen los offsites, ¿cierto? Cuando hacen como esos encuentros presenciales. Hay unos pues que lo hacen por ejemplo una vez al año porque pues el equipo está muy lejos y pues obviamente es un poco más costoso, o cuando están por ejemplo en el mismo país, entonces lo pueden hacer un poco más recurrente, y que son los encuentros presenciales, y en esos encuentros presenciales se hacen relaciones muy fuertes, y además porque es como que
tú como que, wow, llevo, no sé, 10 meses trabajando con esta persona y la veo en persona, sí, entonces ya como que... Uno de los puntos, ya como para ir finalizando, más repetitivos con base a este tema, ha sido cómo las empresas se preocupan o no, en este caso la pregunta es las startups, cómo identifican o no, se preocupan o no por potenciar las habilidades de su equipo de trabajo, ¿cierto? Porque entonces su equipo de trabajo tiene habilidades en tal área, pero le falta un poco de refuerzo en esto. Las startups normalmente acuden a hacer un tipo de acompañamiento o lo manejan de otra manera. La gran mayoría, pues, desde mi experiencia, uno de los valores más importantes de las startups es la flexibilidad y la independencia. Ojo, no estoy diciendo que siempre te van a dejar morir, no. Pero es la capacidad de que tú tengas autonomía de aprender y buscar soluciones por tu cuenta. Porque como tú estás en un entorno sumamente cambiante y donde todo, yo siempre hago la analogía del muñequito, el perrito que está en llamas. Casi siempre uno está así. Entonces todo el tiempo la compañía, digamos el CEO, si es una startup de 4 personas, el CEO está enfrascado en levantar capital, está hablando con clientes, está haciendo no sé qué, el de producto está haciendo campañas de marketing, bueno, todo. Y termina el de desarrollo y diseño haciendo cosas que, como decía Nat, de pronto no son de su área, pero le toca. Entonces que tú esperes en una startup como que estén ahí, como muchas veces en empresas tradicionales que te llevan, que el training, que ven de la mano, que ven, hagamos tal cosa, o que te van diciendo como, venga, hoy ¿qué tienes para hacer? No, eso no es así. Realmente necesitan que tú tengas autonomía, que tengas iniciativa, que tú estés constantemente como, bueno, ¿qué hay para hacer hoy? Bueno, él está ocupado haciendo esto, pero los objetivos de la empresa esta semana son tales. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para, de alguna manera, cumplir esos objetivos? Entonces, es como que uno mismo, suena feo, pero es como los multiniveles. Uno mismo es su propio jefe, entonces uno mismo tiene que organizarse para cumplirse a sí mismo y cumplir la empresa, ¿sí? Entonces, yo diría que de las cosas más importantes es eso, que tengas la capacidad de ser autónomo y de tener esa iniciativa propia de hacer las cosas. Bueno, chicos, gracias por este contexto que nos han brindado un poquito sobre toda la parte de la cultura organizacional en este mundo startup. También por traernos a colación sus experiencias, no solo como partícipes de estas organizaciones, sino también como líderes, porque como lo dijeron en algún momento, todo es un proceso bidireccional, ¿cierto? Y uno aprende también cuando enseña y viceversa. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que a todos les haya gustado mucho este tema, que puedan aprender al respecto. Recuerden que nuestro podcast sale cada semana en nuestro canal de Spotify y que además en nuestras redes sociales siempre estamos hablando un poquito al respecto, con capsulitas al respecto. Entonces estamos muy conectados con ustedes.